Buenas Hola. tardes, Roberto. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y aquí estoy con Oscar, voy a estar escuchando, ya no prendo ya mi celular ni mi Ya, qué computadora. bueno, qué bueno. Bienvenida, Yolanda. Ya sabes, yo estoy acá siempre presente. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Cuidado, cuidado. Bueno, entonces, como último comentario, ya saben, el día sábado a las 5:30 comienza la reunión en la iglesia, el culto de adoración. O sea, lo hacemos el sábado porque de repente se piensa que quizá 1, 2 o 3 semanas más adelante van a decir que el domingo, por motivos ABC, por la tercera ola, van a decir, no, los domingos todo queda clausurado. Por si acaso, estamos también haciendo el día sábado. Así que, si desea alguien ir, pueden estar haciéndolo. Sábado 5:30 y domingo 9 de la mañana y 11 de la mañana. Yo, si están con resfrío, si están con un poco débiles o todas estas cosas, es preferible no ir. Pero los que están bien, ahí están, sobre todo Mirta, que está en Miami. Ahí estaré. Ahí estoy esperando. No entra, Pepe Lucho no entra, ¿no? Estoy acá. No, no, perdón, Pepe de Australia. Todavía no ha entrado. Ya. ¿A qué hora es en Australia? Ahorita a las 7 o 6 de la mañana. Debe estar en la cama, pues, creo. No, pero Un día no llega. Siempre entra. Bueno, ya somos suficientes para poder empezar, ya son las 5:07 y vamos a comenzar y quisiera pedirle a Pichín si puedes orar por el grupo para que el Señor nos dé la sabiduría y ora por Luis Arbulú, que le dio cáncer en la laringe, para que el tratamiento que está llevando el Señor lo lleve con bien. Adelante, Pichín. Estás con... No, tienes que abrir tu audio. Está cerrado. Hazle clic en el audio. Esperamos un momentito. ¿A dónde estás? Acá. Ahí está. Ahora sí. 1, 2, ¿ya? Ahora sí. Me escuchan. Bien. Ya, oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por lo grande, poderoso que eres. Nunca vamos a olvidar todo lo que has hecho por nosotros y sigues haciendo. Tenemos mucha fe y confianza en ti. Te pido, Señor, que abran nuestras mentes, nos dé llenura de espíritu ahora a todos para poder entender perfectamente al pastor Roberto y bendiciones también para él, una sanación plena. Asimismo, Señor, te pido por Luis Hurtado, Luis Arbulú, para una sanación plena en su tratamiento después de lo que ha pasado con él. Y estamos a la escucha, Señor. Tengo fe en que tú nos vas a proteger de cualquier cosa que nos puedan hacer los malignos. Eso estoy plenamente seguro. En ti confiamos. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Pichín. Bueno, entonces comenzamos hoy día los beneficios de una vida comprometida con Dios. El título no es así, sino que le tenemos que poner el título conforme a las escrituras que se está llevando. Entonces, podemos ver que este salmo tiene un título que se llama Mictam de David. El título Mictam es comúnmente entendida como dorado, o sea, Mictam es que envuelves algo en el idioma hebreo, envuelves algo
pero en esta oportunidad esta envoltura la hacen tan preciosa y la hacen tan enérgica que es de oro. Y, o sea, eso es lo que se supone, el mictam es algo de oro que bordea y que cubre lo que vas a hablar o lo que vas a decir o la palabra. Ya que el Salmo, con este título, son escritos de tiempos de peligro. Algunos piensan que la idea es del cubrir los labios en el sentido de guardar el secreto, como si fuera un salmo secreto o de silencio en tiempo de crisis. Cuando uno tiene temor, justamente guarda esa parte para que todo el mundo no aproveche y no vea que la persona está con temor, y eso le baja pues todas las posibilidades de defensa. Entonces mejor es que no sepan que uno esté de temor. Este es un maravilloso salmo, el cual relata cómo David encontró el secreto del contentamiento y el gran gusto aún en tiempos preocupantes, y también habla poderosamente de Jesús y su obra por nosotros. Por supuesto que no dice el nombre de Jesús, pero está hablando de la venida de la resurrección más adelante. Esa es la confianza de David que puso en Dios. Entonces, lo que podemos ver en el sistema y hoy en día acá, que constantemente tenemos problemas, sea de salud, sea de enfermedad, sea de dinero, sea de relaciones, con amistades, relaciones con familia, relaciones con no familia. Entonces, siempre hay el problema de tener confianza en alguien, y por lo general, ¿en quién podemos tener confianza? A veces tenemos confianza en nosotros mismos y vemos que, ay, qué buena gente era Roberto y no sé qué, y mira lo que me ha hecho. Quedamos en tal hora y no vino, ¿no? Y así nos pasa como seres humanos, nos pasa así. O sea, por más que queramos entrar, que queramos ser las personas adecuadas, a veces como seres humanos fallamos al prójimo y fallamos a los amigos que están necesitados. Lo que el alma de David le dice al Señor. Entonces, veamos y empecemos a leer las primeras tres, del 1 al 3. Dice así, Salmos 16, del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Entonces, vamos a analizar estos tres versículos, perdón. Tres versículos en los cuales está escondida prácticamente nuestra alma, porque tenemos que confiar en alguien. Pero el problema es que no podemos confiar en seres humanos, no podemos confiar en estatuas, no podemos confiar en estas cositas que uno guarda, como el conejito, la patita de conejo, o cosas que el ser humano se ha ido acostumbrando a tenerle confianza a algo. Esto sucede mucho en la cuestión del deporte. Cuando vas a competir, a veces das tu tiempo y yo confío en esto, y tienes la patita de conejo, o tienes tu media amarilla y la otra azul, o tienes cualquier tontería que uno piensa, y eso no funciona. En este caso, David lo habla lindo y dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Qué cosa más grande el poder hablar directamente a Dios y decirle justamente eso? Es bastante difícil, empezando. Aquellos que no creen en Dios, me da mucha pena, porque ¿en quién van a confiar? O sea, los que creemos en Dios, aunque la gente diga, estos pobrecitos, y ya he escuchado, no he escuchado mucho decir, pobrecitos, no saben que los pobrecitos son aquellos que no tienen a dónde, con quién agarrarse,
a quién pedirle, a quién suplicarle, y si lo hacen, lo están haciendo a cosas que no son suficientes. En este caso, ¿de quién estamos confiando? Estamos confiando del mismo Dios. Estamos confiando de algo que viene de una palabra escrita más de 3000 años y hasta un poquito más por Moisés, empezando en el Pentateuco, y nos está diciendo de quién es Dios. Y conforme ha ido pasando el tiempo, a nosotros, en privilegio, hemos podido estar seguros y conformes de que sí es verdad lo que estamos leyendo. Por eso es que hay que cerciorarse sobre la Biblia que estamos leyendo, y desde ya les digo que hay muchas Biblias en las cuales hay una transición en diferentes versículos en los cuales cambia la posición en sí. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto. Entonces, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Qué bonito esto. Al parecer David escribió este salmo de un tiempo de tribulación, ya que pidió ser guardado y tomó confianza en que no sería conmovido. Y tuvo confianza en algún tipo de resurrección. Esto está en el mismo Salmo 16, en el 8 y el 10, que lo vamos a ver después. Aún así, el tono de este salmo no es de desesperación o de queja. Está asentado en alegría. A pesar de su problema, David tuvo una confianza que lo impulsa a alabar a Dios. Y esto es lo bueno que debemos tener nosotros. Cuando estamos en contacto con Dios, justamente lo que se va es esta desesperación. Qué bonito es cuando uno está escuchando orar y está diciendo, Señor, en ti confío. Qué bonito es en la forma que uno está predicando y en la forma que uno lo está diciendo, que toda la gente nota de que qué bueno, qué tal confianza que tiene esta persona en Dios. Y eso es bonito porque, y lo está diciendo de lo muy profundo de su ser, porque habla del alma. Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová. Entonces, tú eres mi Dios, le está diciendo, alma mía, no, tú eres mi Dios. Entonces, esto es muy bonito porque esto era lo que el alma de David le dijo a Jehová. Bueno, a algunos es Yahvé, pero vendría a ser, es exactamente lo mismo. David alegremente dijo que Yahweh o Yahvé o Jehová era su amo y señor. Qué bonitas estas palabras, porque no le estás diciendo a un soldado, a un presidente, no estás hablando de política, no estás hablando, sino estás hablando de tu misma alma y de tu espíritu. Y le estás diciendo a ese mismo Dios, ¿no? Tú eres mi Señor. David sabía hablar a su propia alma, y en los diferentes salmos podemos ver cómo es que él habla así en el Salmo 42:6 y en el Salmo 43:5. Siempre tengan un lapicerito para ir anotando esto, porque después de la reunión que tenemos, ya cuando estén solos, pueden ver los diferentes pasajes, cómo es que la persona se refiere a la parte espiritual y a la parte del alma. Entonces, pueden anotar Salmo 42:6 y Salmo 43:5. Esos son ejemplos. Es algo bueno el hablar a nuestra propia alma. Y eso es lo que como seres humanos casi nunca lo hacemos, casi nunca lo decimos. Y es bueno y necesario hacerlo. Entonces, después dice, no hay para mí bien fuera de ti. Qué cosa más linda y qué reconocimiento más grande de David, que lo mejor de él, no, toda su bondad, no era nada que sea fuera de Dios. O sea, todo venía de Dios, todo venía de Dios. Y eso es lo que normalmente conversamos cuando hablamos en Atletas Master después de los ejercicios, de que si el amor no viene directo de la parte de arriba, o sea, verticalmente no entra en nosotros, nosotros horizontalmente no podemos darle al vecino, darle al hermano. Por eso es que en
este compromiso que tuvo nuestro Señor Jesucristo con toda la creación, y él dijo así: de estos 10 mandamientos que se convierten en 500 y tantos por sus artículos y todo esto, yo les voy a dar 2. Ama al Dios Todopoderoso con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Y al final dice, y en estos 2 se cumple todos los mandamientos. Entonces, qué bonito esto, porque sabemos que al amar a Dios sobre todas las cosas, ese amor vertical que viene directo a nosotros, nosotros lo podemos esparcir hacia todos los seres humanos. Ojo, no hay que ser amigo, tiene que ser al amigo, al enemigo, a todo el mundo. Sabemos que hay gente peligrosa, que tenemos que un poco escondernos, pero eso no le quita lo que internamente tienes tú con las diferentes personas. Y eso es tan bueno que esa gracia que Dios te da, no solamente le caes bien a la persona que quieres, sino también, y en muchas oportunidades y casi siempre, el enemigo, caes en gracia con el enemigo. Eso es lo bueno. Y dice, no hay para mí bien fuera de ti. No fue nada cuando se trató de hacer a David justo delante de Dios. Él necesitó que Dios trajera su justicia a David. De esta gracia es la que yo les estoy hablando. Y no era nada debido a que la bondad de David, tan preciosa como fuera, era de poco valor sin su relación con Dios. O sea, si no hay una relación con Dios y uno hace algunas, digamos, acciones de gracia y todo esto, eso se pierde en el transcurso del camino, porque vas a hacer algo que está fuera de foco y te vas a enojar. Cuando viene de Dios, esto no te enoja, no te molesta, y sigue transcurriendo el amor hacia los demás y la amabilidad que uno pueda tener. Dice, yo recibo... De Australia no puede entrar. Que no puede entrar. Ya. Pepito, dice que de Australia no puede entrar. Pero no está pidiendo. Ya, así seguramente voy a averiguar. Ya. Si no, mándale el Zoom, porque aunque ya le he mandado, pero no sé qué le pasa. ¿Tú le puedes mandar el Zoom ahí? Ya. Sí, porque no ahí va a mandar el Zoom. Ya. Estábamos justo preguntando qué pasa con Australia. Ahí está. Bueno, entonces continuamos. Para los santos que están en la tierra, David proclamó en cuanto al pueblo de Dios en la tierra. Y para los íntegros es toda mi complacencia, dice David. David se complacía en el pueblo de Dios a pesar de todas sus fallas, escándalos y vergüenzas. Hemos visto que, de verdad, si nos ponemos a pensar, que David no era ningún santo. David hizo cosas que son malas, pero David reconoció todo esto y aceptó al Dios Todopoderoso para que le pueda cultivar y pueda llevarlo hacia una forma de vida totalmente diferente a la que él había comenzado. Esta es una falla obvia para muchos seguidores de nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Son tan negativos sobre el pueblo de Dios que se hallan a sí mismos inhabilitados en ver alguna excelencia en el pueblo de Dios, incapaces de complacerse en ellos. Esto es bien bravo porque hay muchos que han aceptado a Jesucristo como Salvador, sin embargo, continúan haciendo cosas que quizá, y sí lo siento, que ellos no han querido hacerlo, porque al principio cuando aceptamos al Señor, seguimos con la misma junta, seguimos con las mismas ideas y todo ello, hasta que la misma palabra de Dios que va introduciéndose a la mente, al cuerpo y al espíritu de uno, va haciendo que uno va cambiando. Esta es la verdadera vida del cristiano. Este es un asunto práctico, pues es una manera por el cual podemos medir nuestra relación con el Señor. ¿Amas a otros cristianos?
ves bueno y gratificante el estar con ellos, buscas su compañía. Esta es una de las pruebas, digamos, más sencillas. A aquellos que aman al Señor, amarán la compañía de aquellos que también le aman. Este es un caso original, estamos nosotros acá, que a muchas personas, y yo uno de ellos, qué lindo es juntarnos, qué bonito es estar de la mano prácticamente con ustedes, sin necesidad de tocarnos, pero sí sabemos que hay un amor profundo, un amor eterno. Y miren este versículo, el Salmo 133, dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, no es solamente el hecho de estar juntos como hermanos, sino es el hecho de el gozo que podemos tener cuando estamos en reuniones o cuando nos juntamos, ¿no? Qué bonito es cuando uno está en un sitio diferente, va al extranjero y estás hablando del Señor y alguien te dice: yo soy cristiano. Qué bonito, porque estás como conversando con un miembro de la familia y se siente como que estás en tu casa, se siente como que estás en tu sitio. Entonces, continuemos ahora. Este es un asunto práctico, pues es una manera por la cual podemos medir nuestra relación con el Señor, el amar justamente a otros cristianos. Justamente, ¿por qué? Porque amamos a Cristo. Y Cristo nos dice estos versículos que les acabo de repetir de la ley, que la ley la redujo en tal forma en las cuales nos da la facilidad para poder saber de estas cosas. Por eso que el Salmo habla de Jesucristo sin necesidad de nombrar y de decir el Señor Jesucristo. Vamos al Salmo 16, versículos 4 al 6. La necesidad de la idolatría y la bendición de honrar al Señor. Perdón, la necedad de la idolatría. Hay palabras muy parecidas que nos jalan los pelos. La necedad. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. O sea, no estás confiando en el Dios Todopoderoso y estás sirviendo a otro Dios. Me da mucha pena cuando hablo de esto, porque se ve en las diferentes religiones cómo es que pueden tocar el yeso o la madera o cualquier otra cosa que te dicen: esto es de tal santo, o esto es de tal o fulano señor, que con esta, qué sé yo, telita, o con esta lámina, o con ese es su zapatilla, o ese es su... Entonces, y ya empieza a... ¿Por qué no la pones? Qué raro, porque yo también le he puesto. Ya, Erika Taramona, Pepito, Erika Taramona quiere entrar. Ya, entonces, eso es muy triste en el sentido de que no puedes hacer caso a cosas que no son del Señor. Entonces, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Dice: no ofreceré yo sus libaciones de sangre. O sea, no voy a tomar estas libaciones. A veces hacían muchos sacrificios de sangre, inclusive en tiempos de los israelitas, los pueblos, los filisteos y los diferentes pueblos que estaban ahí, sacrificaban a niños. Y eso era bastante triste porque
prácticamente los mataban para que la tierra dé fruto. Y era algo bien, bien triste para el pueblo israelita, como también para el mismo Dios. Y por eso es que cuando dice, oye, pero no puede haber un Dios tan malo que le dice a este pueblo, entra y arrasa con todo y quítale el pueblo, quítale la tierra, quítale todo. Esto duele bastante, bastante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué haces hoy en día? Mira, hoy en día. Tenemos los talibanes, que yo no quiero mandarles un video en la que sale uno de estos pastores, estos pastores, ¿cómo se llaman? Hola Erika, bienvenida. Estos pastores, ¿cómo se llaman? Islámicos, en la que dice que la mujer es lo peor de todo, que la mujer fue hecha así de segunda, como para que el hombre, bueno, se divierta o cualquier tontería. Y está hablándolo en un culto, háganse la idea, en un culto de la iglesia, y que está hablando cosas así. O sea, qué terrible, me dio tanta pena, porque ese individuo viene de una mujer. O sea, ese tipo, por más barba que tenga y por más fuerte y por más, viene de una mujer. Entonces, ¿qué está hablando? Tonterías en el sentido este. Pero ¿por qué es eso? Porque él va hacia otros dioses. Se está refiriendo él a un dios, bueno, por si acaso, Alá o Allah, como le dicen algunos, significa Dios. Pero no es que significa que estamos adorando al Dios Yahvé o al Dios Jehová. Aunque en los escritos hebreos dice que nuestro Señor Jesucristo llamaba Elí, Elí, ¿no? Que es prácticamente Alá, Alá. Pero en la forma que ellos van, en la forma que ellos lo dicen, significa que están llamando a otro Dios. Pero Alá es Dios. Tú no puedes, como cristiano, ir a cualquier país, sea árabe o sea afgano o sea de Irán o sea de cualquier sitio, a hablar de Dios si es que no es Alá. Porque ¿de quién estás hablando? O sea, decir Dios es decir Alá. Entonces, eso es lo que a veces hasta los crucigramas están equivocados, porque dice, ¿cómo se llama el Dios de los musulmanes? Entonces ponen Alá. No, Dios en musulmán, o sea, en árabe, Dios es Alá. Entonces, ese es más o menos información para que todos sepan. Dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estamos leyendo los versículos del 4 al 6 y vamos a seguir explicando cada uno de estos ya que explicamos el primero. Y dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre. David permitió su conocimiento de la futilidad, las creencias paganas en afectar su comportamiento. Por lo tanto, no seguiría a los paganos en sus prácticas vanas. Acuérdense que David tuvo que recorrer por muchos sitios, perseguido por el ejército de Saúl, y hasta tuvo que llegar hasta los filisteos, y se metió con los filisteos, se metió con los diferentes pueblos que habían ahí, pero nunca, jamás tocó esta cuestión de, porque ya tenía el conocimiento de Dios y lo sabía desde que él era pastor, sabía de quién era Dios, entonces nunca entró en las creencias paganas y en afectar su propio conocimiento, nunca. Eso fue una de las cosas que le dio, bueno, se puede decir mucho gusto a Dios, porque él confiaba en Dios. Y cuando tú confías en Dios, Dios te da todas las posibilidades de que no caigas en estas cosas, digamos, religiosas.
Muchos paganos sacrificaban a sus ídolos, esto es, a demonios, sangre humana en contra de todas las leyes y piedades de la humanidad. Esta parte sacrificaban sangre a estos dioses y decirle que ellos sí sabían que eran demonios, yo no estoy muy de acuerdo. O sea, ellos no sabían que eran demonios, ellos pensaban que era el verdadero Dios. ¿Por qué? Les doy un comentario pequeño. Cuando dice que por sangre somos sanados, por sangre somos libres, es justamente la sangre de Jesús es la que nos da toda la libertad, porque Él murió por nosotros, Él derramó hasta su última gota de sangre para darnos vida a nosotros. Entonces difieren mucho de los testigos de Jehová, en la que te dicen que cuando estás en la clínica o en cualquier sitio, no tomes sangre, porque en la Biblia dice que el tomar sangre es un pecado. Por supuesto, si tú vas a tomar sangre es un pecado, pero si te inyectan sangre para que tengas más vida, sea de familiares o sea de una sangre que sea de tu tipo de sangre, no es malo, te están dando vida. Y Jesús prácticamente hizo eso para la vida eterna. O sea, nos dio de su sangre para la vida eterna. Entonces, esto no es pecado, esto es un sacrificio y una gracia tan inmensa para cada uno de nosotros para que nos dé esa salvación tan grande. Por eso, hablando de esto, dice que además los sacerdotes de Baal, que ese era el dios que le ofrecían su propia sangre, a su dios falso. Algunos, perdón esto porque este es de un comentario, católicos, romanos y musulmanes también se flagelaban a sí mismos hasta sangrar, ofreciendo su sangre hacia su concepto retorcido de Dios. O sea, acuérdense, en la antigüedad, yo creo que ahora ya muy poco, los curas, los sacerdotes que se internaban, las mismas monjas que se internaban, si tenían un mal pensamiento, agarraban una cuerda de un chicote y se sacaban la mugre hasta que salga sangre, como diciendo que con esta sangre que yo estoy derramando, te estoy pagando alguito de lo tuyo. Y esto no es real, pues, porque nuestra sangre no vale el esfuerzo y el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna. Entonces, por eso es que cuando se habla por decir, y disculpen que me abra en este sentido, bueno, el pata no es tan bueno, pero cuando se muere va a ir al purgatorio, y en el purgatorio va a pagar todo su deuda. Eso es falso, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque si no consideras que Jesucristo al morir pagó por todos tus pecados, entonces no fue completa la obra de Jesucristo. Y si no fue completa la obra de Jesucristo, no es Dios. Entonces, cada uno de nosotros que no cumpliste con esto o no cumpliste con lo otro, vas a tener que hacer un mérito y ir al purgatorio a pagar por lo que Jesús no pudo hacer. Entonces, eso está mal. Eso es totalmente falso. Jesús lo hizo todo completo, completísimo. Y cada uno de los que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, es porque Él hizo todas las cosas tan bien que nadie puede quejarse ni ir a un sitio después de muerto para que con tu esfuerzo te puedas salvar. Además, cuando te mueres, ya no hay nada, ya no hay nada de nada. Ya no hay sonrisa, no hay calor, no hay frío, no hay nada, ya no estás. Y después que viene la resurrección o la vida eterna, ya no vas a estar pagando las cosas que ya nuestro Dios, nuestro Jesucristo lo hizo. Y punto. Ahí estamos en el camino correcto y reconociendo. Y este es justamente el reconocimiento que da David y que da todas las personas en las cuales creemos en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro concepto de que Él es Dios. Y dice, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y de ahí se puede decir que declarar que no había nada que hallar en los dioses paganos, David explicó el bien que recibía de Yahweh o Yahvé o Jehová. Esto es lo bueno porque no necesitamos nada más.
Él es el dueño, el autor, el creador, y el que hizo todas las cosas y el que te está ofreciendo algo aquí por medio de lo que David está hablando. Jehová es la porción de mi herencia, dice. David era el hijo menor de una familia con muchísimos hijos, sabíamos que eran 7, y el pueblo, él pudo esperar nada de herencia de su familia. ¿Por qué? Porque los que son judíos o más o menos conocemos la historia, toda la herencia va al hijo mayor y tiene que ser hombre. Y el hijo mayor representa ya al padre, que después que hayan muerto, y él es el que da la autoridad para poder despachar la herencia a los demás hijos, si es que él quiere, si es que él lo nota bien, si es que él, o sea, es como si fuese el padre. Entonces él va dándoles a cada uno lo que en realidad es o no es, dependiendo de él. Entonces por eso es que está hablando de David de esto. Él fue el 7º. O sea, él no tenía que recibir ningún tipo de herencia. Él pudo esperar nada de herencia de su familia, pero encontró gozo y consuelo en el hecho de que Dios era la porción de su herencia y sabía que su herencia era hermosa. O sea, su herencia era más hermosa que el primer hijo de su hermano mayor, porque venía del Señor. Dice que las cuerdas que marcaban su herencia cayeron en lugares deleitosos. No me digan qué decirle porque ni entiendo eso. Dios le dijo a los sacerdotes en los tiempos de Moisés: yo soy tu parte y tu heredad. En Números 18:20, anoten, David entendió que esta era una promesa que no solamente fue dada a los sacerdotes, sino para todos aquellos que confían en Dios. Era su porción y su heredad. Esto es bueno recalcarlo, porque a veces cosas tan hermosas que nos da el Señor, detectamos lo siguiente: ah, no, esto es para los pastores, no, esto es para los que conocen, no, esto es para... Y es falso, es falso. Esto es para todo aquel que acepta al Señor, a nuestro Señor Jesucristo como su Dios, como su Salvador, igualito. Es un sacerdote. Tanto hombre como mujer son sacerdotes en el sentido de la palabra, en los cuales tiene que llevar esta palabra. O sea, estás firmando un documento en el que tú vas a seguir hablando de lo bueno que Dios ha hecho para ti, para toda la familia, para todas las personas, para todo el que se te cruce en el camino. Eso es lo bueno. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios, en la cual uno pone justamente la entrada a las diferentes personas para darle la oportunidad. Por eso a veces nos da pena cuando hablamos con tanta gente y le decimos: ven ¿cómo se llama? Al Zoom. Estamos haciendo un Zoom y es bueno porque es la palabra de Dios. O sea, no es Roberto, no es el pastor tal, no, es la palabra de Dios. Y por eso es que al final abrimos toda ¿cómo se llama? La intervención de cada uno de ustedes, porque de repente uno se equivoca, como ser humano se equivoca. Entonces ahí viene la parte de los otros: oye, dijiste esto, eso dice en la palabra, no dice en la palabra, y podemos conversar. Pero lo bonito es que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tiene que tener la valentía de esforzarse y ser valientes y hablar de esta palabra. Por eso lo repite la Biblia en 4 o 5 oportunidades. Tú sustentas mi suerte, le dice David al Señor. Esto describe la porción de la herencia de David. David estaba confiado de que Dios sustentaría lo que él le había dado. Esta actitud no llegaba siempre de una manera fácil a David. Se quejó con Saúl. Esto está en 1 Samuel 26:19. 26:19, y dice así: porque me han arrojado hoy para que no tenga parte de la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. Pero en este salmo llega a la conclusión que el Señor es su herencia y que sustentará su suerte.
O sea, qué bonito en la parte de David que él va incursionando y va entrando y se va dando cuenta de lo que Dios quiere con él. Pero esto ya prácticamente conocido porque después que él derrotó a Goliat, a tremendo gigante, Dios ya le había dado palabra y le había dicho prácticamente que él iba a ser el rey de Israel. Las palabras de David aquí, de un contentamiento, está contento con lo que Dios le ha dado, una señal de nuestra era, especialmente con la generación de nacimientos de bebés, y quizá más con lo que le sigue. Es descontento, aburrimiento y falta de descanso, una generación con cortas duraciones de intención, la necesidad constante de emoción y adrenalina, y un entretenimiento de 24 horas debe de conocer por experiencia lo que David sabía. O sea, ¿qué cosa les he dicho yo? Lo que el mundo está sucediendo ahora, que necesitan 24 horas de constante emoción, de adrenalina, necesitan entretenimiento. Mira, por demás, no duermas y sigue divirtiéndote y haz todas estas cosas para que puedas estar tranquilo, puedas estar feliz. Es la verdad que una desgracia porque el Señor hizo el sol para que tengamos día y la luna para que tengamos noche y eso significa el trabajo y significa el descanso. Aunque hay muchas personas que trabajan de noche por necesidad, pero duermen de día, ¿no? Pero de todas maneras esta es la herencia que Dios ha dado al ser humano en el sentido de la vida aquí en la tierra. Por eso está hablando de los nacimientos de bebés y todas estas cosas que estamos viendo hoy en día, cómo se ha trastocado y ha cambiado totalmente. Vamos a los salmos, al Salmo 16, los versículos 7 y 8. Es los beneficios de la confianza de David. ¿Qué beneficios tuvo David en la confianza que puso Dios? Y son beneficios de la dirección de seguridad. Y podemos verlo. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Qué bonitas palabras en las cuales él dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Los dioses falsos de las naciones jamás dieron consejo de la manera que el Señor ofreció a David. Cuando David necesitaba dirección, Dios se la daba y por lo tanto David alababa a Dios. Entonces ahí tenemos también un punto en el cual cada uno de nosotros tenemos que pensar. A veces estamos orando y decimos, pero Señor, yo no te entiendo. ¿Qué me quieres decir? No entiendo, no llega, tu oído no llega tu palabra no llega a mi oído. Y esto es bastante delicado, porque a veces oramos y queremos a los 5 minutos o al minuto o ahí mismo la respuesta. Y no es así. La respuesta viene con la palabra de Dios. La respuesta viene cuando estamos pegados más a Dios y el Señor te lo va diciendo en el transcurso del día o de repente inmediatamente. Pero si no estamos pegados a Dios, es difícil recibir una respuesta de una persona que no la conoces. Entonces, esto es bueno, que cada uno que esté más cerca de Dios pueda recibir la respuesta de la oración en la cual constantemente se hace por diferentes cosas. Dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Esto era debido a que la conciencia de David fue instruido primero por Dios y su palabra, y por lo tanto podía también instruirle en los caminos de Dios. David prácticamente era un solitario. Iba al campo con las ovejas, con los animales que tenía, y a pesar que tocaba el arpa, él lo que tenía era el conocimiento y el constante hablar con Dios, tanto en oración como en las diferentes actividades, pidiéndole a Dios las cosas que él necesitaba. Y esto es bueno, esta es una buena lección para cada uno de nosotros, porque
Hoy en día estamos en un mundo bastante movido y es difícil estar solo, pero busquemos el tiempo de estar solos y busquemos el tiempo de pedirle a Dios, de decirle a Dios las cosas que nosotros necesitamos y decirle también en la forma que nos los va a decir por medio de su palabra o de repente por cosas diferentes. Pero Dios siempre contesta. Y este es un ejemplo de los beneficios que vienen de la transformación de la manera de pensar que se menciona en Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Vayamos a Romanos 12, 1 y 2. Hay un micrófono que está abierto y mejor es que lo cierren. Algo de lo que sea. Hermano presidente, ¿para qué? Para de ahí sacar a la pared. No, con la madera, ¿por qué quieren hacerse esto? Están preparando queque, seguro. Romanos 12, 2. Vamos. Pepelucho tiene abierto tu micro. Pepelucho. Pepelucho, pues. Pepelucho. Te estamos escuchando todos los secretos. Dice así Romanos 12, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, esto son las cosas racionales, las cosas que un ser humano debe hacer. Y dice, en el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es algo clásico y diario. Que no sigamos lo que este mundo, por eso dice siglo, este mundo, nos quiere transformar, nos quiere cambiar la mente. Ahora con esta tontería que nunca había visto antes, los TikToks, ¿qué tontería? Sale la gente moviendo la mano y haciendo esto y lo otro y no, la verdad que no entiendo cuál es la mentalidad de esta gente que hace estas cosas o las diferentes ideas que hoy en el mundo se supone tenemos que hacer, ¿no? Ha cambiado en tal forma todo, en la cual quizá nosotros como adultos mayores nos sentimos totalmente extraños a las tonterías, pero así discúlpeme la palabra, las tonterías que estamos viendo, porque antes cuando éramos chicos y alguien sacaba alguna novedad, de repente había adultos que decían, oye, qué buena idea, qué tome, qué bonito, porque todavía había sentido de la palabra, había sentido de la vida en sí. Pero hoy en día ya no hay sentido de nada y cada uno hace cosas totalmente inconclusas y totalmente tontas que no va a ningún sitio. No vas a ningún lado. ¿Y cuál es la idea? ¿Por qué esto? Bueno, lo dejamos esto a la mentalidad de ahora y dice así, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Es agradable y perfecta. Eso es lo que tenemos que buscar. Por eso es que no os conforméis a este siglo, no estemos metidos en la problemática de este siglo, que nos va a traer muchos problemas más adelante, a lo que si no entramos en las cosas de este siglo, que son prácticamente la mayoría tontas, ¿no? Tanto la misma música, tanto las cosas que vemos de los modelos, o sea, siempre yo digo lo siguiente, yo he hecho ropa toda mi vida, he tenido fábrica, y nunca se me ocurrió a una chompa romperle el codo o romperle acá adelante para irlo a vender así a alguna tienda así. Entonces ahora que voy al mismo Miami, Mirta, y vamos a comprar, no voy a buscar cosas rotas, voy a buscar cosas buenas que me sirvan.
Sin embargo, ¿qué hace la gente? Esa es la mentalidad de este siglo. Anda, compra una que esté rota por aquí, por el costadito, o rota por acá. Ahora las roturas las han hecho bien bonitas. Las han hecho como para que te vean la pierna, o para que te vean no sé qué cuestión. El asunto es precioso, es lindo, lindo. A veces en la parte de atrás también un jaloncito para que se ve. No, la verdad, esas son cosas muy de esposo y esposa y cosas del dormitorio, cosas. No tiene que sacarlo a la calle. O sea, no es lógico, no es bonito, no es gracioso, no es nada de bien. Y eso justamente hace levantar a las posiciones en diferentes estados y viene pues el problema de el enojo, de la guerra y de todas estas cosas que empiezan por la ciudad, ¿no? Me parece escuchar una pequeña dulce voz dentro de mí diciendo, este es el camino, anda en él. Y esto en la noche, cuando esto envuelto en descanso y en silencio. O sea, lo que hemos leído, este es el camino, tenemos que andar en él. Y en la noche podemos estar en descanso y en silencio viendo estas cosas. Entonces, leamos la siguiente, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Qué cosa más bonita. Si tú pones a Dios delante tuyo, Él no va a permitir que tú te salgas de esto, del culto racional y de la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y dice, esto habla de la decisión que hizo David de colocar a Dios en primer lugar en su vida, y se determinó en que Dios siempre sería su enfoque y su perspectiva. En un sentido definitivo, solamente Jesús hizo esto de una manera perfecta. O sea, ningún ser humano hizo algo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él siempre estuvo en el íntimo de su Padre. El método tomado de Cristo como hombre para soportarse a sí mismo en tiempos de prueba, prevalecerse hasta el final, y era el mantener un sentido constante y actual de la presencia de Dios, que cuando él veía a su diestra, leía en la hora señalada para socorrerle y liberarle, y entonces no temía a los poderes de la tierra y al infierno combinados para su destrucción. Quiero comentarles algo. Cuando él estuvo en el huerto de los olivos y le dijo a los apóstoles que oren, que no se duerman, y él se fue a una piedra, una roca más grande, se sentó ahí, se puso a orar y dijo algo muy interesante. Señor, si es posible, no me des de tomar esta copa, pero si hay que hacerlo, lo haré, pues. Y esa copa, muchos pensaron que era que él temía la muerte, pero él no temía la muerte. En la copa estaban todos los pecados de todo el mundo, los que fueron antes, los que estaban en ese momento y los que vinieron cuando nosotros estamos ahora. Era bastante pesado darle todos los pecados a un solo ser. Y esos pecados que le dabas a un solo ser sin comprometerlo como pecador, ojo. O sea, él no entraba como pecador, pero sí recibía toda la problemática de los pecados. ¿Y para qué? Para poder pagar esos pecados, para poder pagarlos por nosotros. Entonces ahí viene lo bonito, ahí viene lo costoso, ahí viene lo interesante de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestros pecados, pero si nosotros no lo vamos a entender, que Él tomó nuestros pecados y le dijo al Señor, a su Padre, por eso le dice que a Él hablaba constantemente con el Padre. Entonces le dice, como que, qué terrible es esto, recibir todos estos pecados, pero si tú quieres que sea así, ¿por qué? Porque desde el principio fue así. Desde el principio Dios le dijo, vas a ir tú a pagar por todos estos pecados. Y esto fue hecho en Génesis 3:15, cuando dice que de la mujer, de la simiente de la mujer, va a venir uno que va a pagar.
Y ya lo había hecho un momento antes, cuando pecó Adán y Eva, y ellos se disfrazaron o se hicieron una religión con las hojas de la higuera. Entonces Dios le dijo, no, no es así, es por sangre, es por sangre. Entonces fue la primera muerte que hubo después de la creación con, me imagino, tiene que haber sido así, un cordero. Y dice que les puso la piel del cordero. Y eso es lo bonito que estamos viendo ahora, que nuestro Señor Jesucristo, al ver que iba a tomar todos los pecados, le dijo, Señor, si es posible, no me des esto, porque terrible debe ser, porque hay que pagar. Y Él lo pagó. Damos gracias a Dios por ello. Porque dice, porque esta está a mi diestra, no seré conmovido. Este era el sencillo resultado de la decisión de David de colocar a Dios primero. Había una posición de seguridad en la vida de David, la cual no pudo de otra manera existir. Entonces, qué bueno, en un sentido, la parte de nuestro Señor Jesucristo, y en otro sentido, la parte de la confianza de David que tiene. Dice, los beneficios del gozo y la preservación. Estamos leyendo ahora del 9 al 11. Vayamos al Salmos 16, del 9 al 11, y dice así, me alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque ni dejarás mi alma en el Seol, o sea, en la muerte, ni permanecerás que tu santo vea corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces se alegró por tanto el corazón de David y que se gozó su alma. David continuó describiendo los beneficios de su decisión de colocar siempre primero al Señor y antes que todo. Esta decisión trajo gusto y gloria a la vida de David. Para aquellos que no viven un mundo o compromiso hacia Dios, es fácil para ellos el pensar lo que tal compromiso les cuesta. Esto es del todo malo, debido a que la decisión de colocar al Señor siempre antes que uno mismo sí tiene un costo, y el costo debe de tomarse en cuenta y apreciarse. Pudiera costar ciertos placeres, popularidad, anonimato, relaciones familiares, metas de vida, elecciones de carrera, prioridades financieras y mucho más. Eso en muchos casos lo hemos vivido y hemos tenido hasta pleitos con personas de la familia porque no puedo hacer esto porque yo ya recibí al Señor y punto. Pero la gente que no entiende va queriendo siempre que hagas lo que te dé la gana y lo que piensan que es justo para el mundo. Y no es así. David, de una manera madura, pudo entender tanto el costo como sus beneficios y cantar un cántico de alabanza sobre sus decisiones de vida. Eso es lo bueno, que cuando ya tomas una decisión, tienes que seguirla. Y esto es lo que hablamos también como en el mundo deportivo las mañanas, sobre las decisiones que tenemos que tomar. Las decisiones o son o no son. Cuando tomas la decisión, tienes que continuar adelante con ella. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol. Y este es un punto muy importante en el cual debemos tener en cuenta que todo lo que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no vamos a tener corrupción en el sentido de la muerte, porque nos va a dar vida eterna, nos va a dar la resurrección. Y eso es lo bueno. David escribió otro beneficio de la decisión de su vida de poner al Señor siempre antes que Él. Era la confianza en el ciudadano y bendición de Dios más allá de la vida. David tenía una esperanza fija, una confianza, no meramente un simple deseo, de que Dios no dejaría su alma en la tumba, o sea, en el Seol, sino que su vida continuaría en la presencia de Dios. Miren, qué cosa más emocionante, qué cosa más bonita, que nuestro ser no se va a quedar apabullado en un Seol,
o sea, en la tumba, no se va a quedar ahí, va a salir. Pero lo más bonito de todo esto es que no solamente va a salir el alma o va a salir el espíritu, sino el mismo cuerpo nuevamente se va a transformar y vamos a hacer un cuerpo nuevo, un cuerpo en el cual, como dijimos la vez pasada, si Dios hizo el universo infinito para nosotros, ¿cuál sería la idea de que nos da vida eterna y no podamos conocer todo lo que ha hecho? Si toda nuestra eternidad que vivamos, nunca vamos a llegar a conocer todo, porque lo hizo infinito, lo hizo eterno, como nos da a nosotros la vida eterna. Y eso es algo muy complejo en el sentido de la vida normal acá, porque todo son medidas. Tenemos la primera medida, es la misma Tierra, y tenemos que en tal sitio está la estratosfera, está sitios que no podemos ir. Tenemos el país, que por lo general no podemos salir cuando nos da la gana. Tenemos límites. Tenemos el mar, que no podemos pasar de un lugar porque está el mar ahí. Bueno, Pichín puede pasar porque en el barco se va donde quiere. Así es que, pero también en el mismo barco llega un punto en que esa zona no podemos entrar porque no es de la frontera o porque es peligroso o por lo que fuese. Entonces, estamos en un mundo que está prácticamente medido y no se puede salir. Sin embargo, en esta vida eterna podemos tener toda la facilidad de poder irnos a donde queramos. Pero eso, como no lo tenemos en la Biblia, eso lo dejo nomás así, pero es interesante el saber que si Dios hizo un universo prácticamente infinito, y nos da vida eterna para que podamos recorrer todo esto. Eso es interesante. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué interesante, porque de manera maravillosa, quizás sin saberlo, David habló más allá de sí mismo. En un sentido, David era en sí el santo de Dios, cuya alma no sería dejada en la tumba, pero en un sentido más grande y en un sentido literal, Jesucristo cumple esto en su resurrección. Y eso es lo que estábamos hablando. Justamente la parte interesante y la mejor parte de nuestra vida es justamente el saber que tenemos resurrección. A veces estamos con temores que si te vino una enfermedad o que sabemos que tenemos un tiempo. O sea, cada día que pasa no es un día más que vivimos, sino es un día menos que vamos a vivir, ¿no? O sea, estamos yendo pasando de este valle de lágrimas y yendo a un sitio precioso, hermoso que el Señor nos ofrece. Al citar y aplicar este mensaje del Salmo 16 de la muerte, entierro y resurrección de Jesús, Pedro mostró un notable y sofisticado entendimiento de la obra de Jesús en la cruz y entendió que debido a que Jesús llevó nuestros pecados sin volverse pecador, Él permaneció como el santo, aún en su muerte, ya que es incomprensible que el santo de Dios deba estar atado a la muerte. La resurrección era absolutamente inevitable, como Pedro dijo, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro, que era prácticamente un pata que no creía mucho porque 3 veces lo negó. Sin embargo, después de que lo vio resucitado, habló maravillas y maravillas de él. Y todos los apóstoles que antes no creían, y uno de ellos era Tomás, después se volvieron prácticamente personas que dijeron, si no hago caso a lo que Dios dice, yo no voy a hacer caso a los hombres. Y teniendo hombres de peso bastante malos, en el sentido de las formas que utilizaban para conciliar, o vas a la muerte o no hables más de este Cristo, y punto. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y con estas palabras David parecía entender los beneficios de esta vida, comprometida hacia Dios, la cual recibió tanto en esta vida como en la porvenir. O sea, David recibió
en la vida por venir, que prácticamente, ¿quién iba a ser el Señor? Dice el hijo de David. El hijo de David. David ni idea tenía, pero cuando vino acá todo el mundo decía el hijo de David, que era el rey que venía porque David era el rey, y después iba a venir un hijo de David que iba a ser el rey eterno. Las delicias a tu diestra para siempre. David tenía una entera seguridad de que su vida con Dios, tanto ahora como para siempre, estaría marcada por el mayor y mejor de las delicias. Esta es vida vivida por encima de los huecos entretenimientos y emociones que tenemos en la vida. Estas delicias sin disfrutadas en un lugar, son disfrutadas en un lugar. También se nos ha dicho que el cielo es para ser disfrutado a la diestra de Dios. La diestra es en la tierra, es el lugar de favor y el lugar de honor y el lugar de seguridad. Ese lugar de la diestra siempre es tenido como un lugar de dignidad y nobleza en todas las cortes. Dios no le dará a su pueblo un cielo presentado con la mano izquierda. No estoy hablando de política, por si acaso, pero morarán a su diestra para siempre. Decir diestra es como decir, porque muy poca gente es zurda. Entonces decir diestra es estar más cerca a mí, más cerca a mi mano, más cerca a lo que yo hago. Y las delicias de su diestra son para siempre. Esto nos dice que tanto en esta vida como en el más allá, las verdaderas delicias se encontrarán para siempre en la diestra del Dios, no separados de Él. Y estas son las cosas buenas que estamos viendo. Y cuando volvemos al primer lugar del versículo, recordamos que esta vida de gusto y regocijo y plenitud de gozo no es una vida libre de problemas. Es una vida que podría ser retada y enfrentar ataques en muchos niveles. Sin embargo, es una vida comprometida con Dios que se ha hecho y se disfruta en una vida segura, feliz y bendecida. Yo estoy terminando acá porque no es algo, qué lindo, qué divino, ya acepté al Señor Jesucristo y todo me va precioso, pero ojo, cuando vemos que las cosas van mal, ¿cómo es que tenemos en el fondo algo, pero muy, muy interesante, en el cual no nos rendimos, en el cual seguimos adelante, en el cual, a pesar de las cosas tan difíciles, sabemos que hay un Señor que está, que confiamos en Él y que estamos pisando la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. No es cuestión de prosperidad, no es cuestión de que, qué lindo, qué divino, pero la gente misma que sabe dice, ¿cómo es posible que esta persona tiene tantos problemas y se le ve tranquilo? Se le ve con una cara como que no es con él el problema. Y eso es lo que nos debe pasar a cada uno de nosotros en el sentido de que si estamos enfermos, si tenemos problemas económicos, si tenemos algo que ha venido a forzar nuestra misma tranquilidad, que tengamos que superarlo. Y eso es lo bueno que nos da nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay que leer más, hay que conocer más y hay que orar más. Que Dios los bendiga. Y abrimos nuestros micrófonos. Adelante. Gracias, Roberto. A ti, Pepe, qué bien que pudiste entrar. ¿Y qué pasa con los zurdos? No, los zurdos también. Lo que pasa es que es un conocimiento en el cual habla David en el sentido de que, como por lo general, la mano derecha es la que está más cerca a las cosas